quisiera comentar acerca de un aspecto que yo creo que es de interés de nosotros, en particular, pues de este grupo, porque este grupo en particular ha entrado o entrará a partir de la próxima semana en modo de alternancia, entendiéndose ese modo de alternancia como que van a tener la posibilidad, más no la obligación, y eso quiero clarificarlo, de asistir presencialmente a algunas sesiones de este curso. No sé si ustedes habían sido informados de eso. Quisiera que me comentaran si les habían informado de esa situación con respecto a este curso en particular. No, profe, con respecto al curso como tal, no. Listo. Bien, permítanme un segundo. O sea, ¿no les han dicho todavía cómo entran a alternancia, cuándo entran a alternancia, qué cursos entran a alternancia? ¿No les han dicho eso? ¿Ni en qué fechas? ¿A ninguno? ¿No les ha llegado ninguna comunicación o algo así por parte de la universidad? Que yo pues no, o sea, yo estoy enterado desde antier o ayer de ese hecho y pues no se los había manifestado porque pues estaba esperando que la universidad se los comentara oficialmente, pues para no cometer el error de esparcir información que después sea contradicha por la universidad. Pero pues eso está confirmado, creería yo, que a partir de la próxima semana, una de las sesiones con este grupo, este es el grupo 2, ¿no? Este es el grupo 2. Una de las sesiones con este grupo puede llegar a desarrollarse en alternancia. ¿Ustedes recibieron el comunicado general que dio la universidad sobre ese proceso de alternancia? ¿Sí lo recibieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe, sí, señor, pero pues era voluntario, ¿no, profe? Sí, 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 pues eso dije, ¿no? ¿No fue eso lo que dije al Ah, sí, sí, principio? sí, señor. Ok, listo. Sí, o sea, es voluntario, pero se abre esa posibilidad. Entonces, yo quisiera como comentarles, pues de acuerdo a lo que tengo entendido, tampoco está completamente clarificado para mí. Yo tengo como unas ideas generales, o nos han comentado algunas ideas generales, pero quisiera comentárselas a ustedes porque pues con ustedes vamos a entrar en ese proceso. Como ustedes sabrán, a partir del comunicado de la universidad, ustedes van a tener la oportunidad, eso se evoca que es voluntario, van a tener la posibilidad de asistir a algunas de sus clases de manera presencial. En el caso particular de este curso, esa posibilidad se abre los viernes, en la sesión del viernes de 10 a 12. Es decir, que esos viernes yo voy a estar asistiendo a la universidad y ustedes, de acuerdo a las restricciones que haya planteado la universidad, creo que hay un pico y carné o pico y cédula, no estoy claro si es un pico y carné, eso estaba creo que en el comunicado. A partir de esa restricción, ustedes podrán, o teniendo en cuenta esas restricciones y teniendo en cuenta el aforo, creo que les van como a indicar quiénes y cuándo podrán ir a esas sesiones. Vamos a desarrollar algunas de esas sesiones en alternancia. Eso no implica que los que no puedan ir no van a recibir clases. Obviamente, eso tengo entendido, que la sesión presencial que yo dé esos días viernes
va también a transmitirse de manera virtual. Tengo entendido que la universidad tiene cámaras y tiene todos los equipos necesarios para ese proceso. Pero pues lo que yo quiero aclarar es que ese proceso es voluntario. Es decir, ustedes asistirán si ustedes quieren o pueden asistir presencialmente. Pero no es obligación, no significa que a partir de la próxima semana tengan que asistir los viernes, sino que hay esa posibilidad de ese espacio con este grupo en particular. ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy manifestando o alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que No, acabo de decir? claro. No, señor. Bien. Listo, pues. Igual, de todas formas, yo esperaría el viernes de esta semana estarles dando información más precisa con respecto a ese fenómeno. Pero pues, simplemente lo traigo a colación para que ustedes lo tengan en cuenta. Pensé que de repente algunos de ustedes ya habían entrado esta semana en espacio de alternancia, que tendrían ya algunos cursos con esa posibilidad, pero pareciera que es a partir de la próxima semana que esto va a arrancar. Bien, eso era como lo que quería compartirles. Permítanme un segundo. Ahora voy a compartirles la pantalla. Bien. La clase anterior, no sé si todos puedan ver mi pantalla en este momento, permítanme confirmo. La clase anterior, y ustedes me corrigen si me equivoco, nosotros empezamos a abordar la teoría de las matrices, es decir, estamos estudiando lo que son las matrices en un contexto independiente a los sistemas de ecuaciones lineales, la teoría propia de las matrices, independientemente de que haya o no haya un sistema de ecuaciones lineales por detrás. Dentro de esa teoría, la sesión pasada, nos centramos en empezar a describir las operaciones básicas que hay entre matrices. Y las primeras operaciones que definimos la clase pasada, que son la suma y la multiplicación por escalar, son operaciones hasta cierto punto bastante naturales, en el sentido que la manera como se definen esas operaciones es bastante lógica o bastante natural, teniendo en cuenta la estructura de las matrices. Esa suma y ese producto por escalar se definen, por decirlo de alguna manera, componente a componente, que es la manera que uno se imagina natural de definir una operación entre un objeto con varios números. Entonces, la suma era sumar componente a componente. El producto por escalar era multiplicar el escalar por cada componente. Y entonces, a partir de ahí, uno tenía una estructura bastante natural del álgebra de las matrices. Hoy vamos a describir otra operación. Pero esta otra operación, que es lo que se conoce como la multiplicación o el producto entre matrices, esta no es una operación natural en el sentido que su definición tiene bastantes detalles teóricos que hay que considerar. En ese sentido, hoy lo que vamos a hacer es describir de qué se trata esa operación, cómo se realiza
el cálculo operativo de esa operación y vamos a discutir las condiciones bajo las cuales esa operación se puede realizar. Como les digo, esa operación no es como tan sencilla, aunque tampoco es que sea algo muy complicado, pero no es tan sencilla como, por ejemplo, la suma y el producto por escalar de definir. La definición no sale, por decirlo de alguna forma, en un solo renglón. Nosotros tenemos que ir estructurando la manera como se define la multiplicación entre matrices. Y la manera como yo la quiero estructurar, que es similar a como la abordan algunos libros de texto, es primero ver cómo funciona la multiplicación entre ciertos tipos particulares de matrices y luego tratar de generalizar esa operación hacia matrices más generales, es decir, hacia cualquier tipo de matriz que se presente. En ese sentido, lo primero que yo quiero hacer, que es lo que estoy presentando en pantalla, es definir la multiplicación entre un tipo o entre dos tipos particulares de matriz, particularmente entre vectores. Nosotros la vez pasada veíamos que los vectores son tipos particulares de matriz. Entonces, esta multiplicación entre matrices que voy a definir, primero la vamos a discutir en el caso de vectores. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que si yo quiero multiplicar dos vectores, es necesario que esos vectores vengan presentados como aparece ahí. Uno de los vectores, el primer vector que se va a multiplicar, tiene que ser un vector fila y el segundo vector que se va a multiplicar tiene que ser un vector columna. Entonces, el primer tipo de multiplicación que vamos a ver es la multiplicación entre un vector fila y un vector columna, como los que aparecen presentados ahí. Y la idea de esa multiplicación entre filas y columnas, o entre vectores fila y vectores columna, es bastante sencilla, digamos que se aborda de una manera relativamente natural, porque esa multiplicación es simplemente multiplicar componente a componente los dos vectores y luego sumar esas multiplicaciones. Es decir, y eso es lo que pretende mostrar la fórmula que tengo ahí, si yo quiero multiplicar un vector fila por un vector columna, lo que voy a hacer es coger la primera componente de la fila y la multiplico por la primera componente de la columna, más la segunda componente de la fila por la segunda componente de la columna, más las correspondientes componentes de la fila multiplicadas por las correspondientes componentes de la columna, así hasta abarcar todas las componentes de los dos vectores. A eso hace referencia esta fórmula que se muestra acá. Esta fórmula me dice que el producto entre esta fila y esta columna, o entre este vector fila y este vector columna, sería A1 por B1, las primeras componentes multiplicadas, más A2 por B2, más A3 por B3, más así sucesivamente, hasta que multipliquemos A sub n por B sub n. Entonces, en ese sentido, la multiplicación en el caso de un vector fila por un vector columna no representa mayor misterio.
y abajo muestro un ejemplo del funcionamiento de esa multiplicación. Un hecho evidente, pensaría yo, en esta multiplicación entre vectores fila y vectores columna, es que para que se pueda realizar es necesario que el vector fila tenga las mismas componentes que el vector columna. Es decir, si yo tengo que el vector fila tiene 4 componentes, como en el ejemplo de acá, para poder hacer la multiplicación, el vector columna también debería tener 4 componentes. Y entonces, en este ejemplo particular, pues lo que yo hago es multiplicar de acuerdo a esa regla que les estaba mencionando. Voy la primera componente de la fila por la primera componente de la columna, de aquí sale este 1 por 4, más la segunda componente de la fila por la segunda componente de la columna, de ahí sale este 3 por menos 5, más 6 por 2, la multiplicación de las terceras componentes, más menos 2 por menos 4, la multiplicación de las componentes cuartas. Y cuando uno tiene este planteamiento, pues lo que uno hace es realizar primero las multiplicaciones, que ese es el orden aritmético en el que se realizan las operaciones, y luego sumo el resultado de esas multiplicaciones y el resultado de esa operación es el resultado de esta multiplicación entre esos dos vectores. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a ese proceso que acabo de describir? No, profe. No, señor. ¿Todos claros? ¿Todos claros de dónde salió este 9 a partir de estos dos vectores? Claro el funcionamiento de la operación, claro cómo se manejó el resultado. ¿Todos claros? Sí, profe, todo claro. Bien, maravilloso. Entonces, esto que acabo de presentar es el caso particular de cuando uno multiplica un vector fila por un vector columna. Naturalmente, la idea es tratar de generalizar esta operación para otros tipos de matrices. Mejor dicho, para matrices en general. Y a la hora de hacer esa generalización, nosotros debemos tener en cuenta cierto criterio para poder realizar el producto entre matrices. Y entonces la idea es que para que yo pueda multiplicar dos matrices, estas matrices tienen que cumplir con una y solo una condición. La condición es que si yo quiero multiplicar dos matrices, la matriz A y la matriz B, si yo quiero calcular el producto de A por B, esas matrices tienen que cumplir que el número de columnas de la matriz A, es decir, el número de columnas de la matriz que aparece a la izquierda en la multiplicación, tiene que ser igual al número de filas de la matriz B, es decir, la matriz que aparece a la derecha en la multiplicación. Es decir, si yo tengo dos matrices y las quiero multiplicar, para poder multiplicar esas matrices, el número de columnas de la primera matriz que se vaya a multiplicar tiene que ser igual al número de filas de la otra matriz que se vaya a multiplicar.
Esa es la condición necesaria y suficiente para poder realizar la multiplicación entre dos matrices. Esta idea a veces se ve un poquito extraña, es decir, a veces uno dice como, pero esto es como confuso, uno se puede enredar. Entonces hay una manera de entender esta condición cuando uno considera el orden de las matrices que se van a multiplicar. Si yo tengo esta matriz y la quiero multiplicar con esta matriz, yo debo tener en cuenta que el número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de esta matriz de la derecha. Esto se puede ver si nosotros ponemos el orden de cada una de esas matrices consecutivamente de la siguiente forma. Permítanme un segundo. No nos distraiga esto de abajo. Yo lo que hago es miro las dos matrices, cojo o escribo el orden de la matriz de la izquierda, a continuación escribo el orden de la matriz de la derecha. En este caso esta matriz es de orden 2 por 3, esta matriz es de orden 3 por 2, y para verificar que se pueda hacer la multiplicación, yo me voy a fijar en estos dos números de la mitad. Este número de acá representa el número de columnas de la matriz de la izquierda. Este número de acá representa el número de filas de la matriz de la derecha. Y entonces, en ese sentido, para que yo pueda hacer la multiplicación entre estas dos matrices, es necesario que estos dos números que aparecen aquí en la mitad sean iguales. Es decir, si este número de acá es igual a este número de acá, yo puedo hacer la multiplicación, pero si este número de acá fuera diferente al número de acá, la multiplicación no se podría realizar. Esa es una manera de entender la condición a la cual hace referencia eso que estoy presentando en pantalla para poder multiplicar dos matrices. El número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la matriz de la derecha. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bien. Entonces, lo que estoy mostrando hasta este momento, y me disculpan que sea como tan quisquilloso en explicar esta operación, pero es que esta operación no es enteramente natural, por eso hay que explicarla como con cuidado. Hasta este momento, lo que he descrito, o lo que he mostrado, es cuál es la condición para realizar la multiplicación entre dos matrices. A continuación, quiero entrar a describir cómo se realiza esa multiplicación. Entonces, vamos a tener en cuenta los siguientes detalles. En primer lugar, cuando yo tengo dos matrices que se pueden multiplicar, es decir, donde se cumple con la condición, el resultado de esa multiplicación es otra matriz. Es decir, esta es una operación entre matrices cuyo resultado también da otra matriz. El orden de la matriz del resultado corresponde a el número de filas que tiene la matriz de la izquierda y el número de columnas que tiene la matriz de la derecha. A eso hace referencia este M por P,
Es decir, si esta matriz tiene orden M por N y esta otra matriz tiene orden N por P, no olviden que estos números tienen que ser iguales para que se pueda hacer la multiplicación, el resultado tiene tantas filas como la primera matriz y tantas columnas como la segunda matriz. Esto uno lo puede entender también de una manera simplificada. Cuando yo tengo el orden de las dos matrices que quiero multiplicar, ya habíamos dicho que para poder multiplicarla o para poder multiplicarlas, estos dos números tendrían que ser iguales. Y para mirar cuál es el orden del resultado, nos centramos en los números que están en los extremos de esta organización del orden de la matriz. Es decir, cuando yo tengo los órdenes de las dos matrices, estos números de acá me indican si se puede hacer la multiplicación o no, y estos números de acá me indican, en caso de que se pueda hacer la multiplicación, cuál es el orden del resultado de esa multiplicación. Dicho en pocas palabras, en este ejemplo, el orden del resultado de la multiplicación entre estas dos matrices debería ser el número primero, que aparece acá, 2, por el número que aparece al final, que en este caso sería 2. Es decir, el resultado de esta matriz, de la multiplicación de estas matrices, debería tener orden 2 por 2. Espero que eso sea relativamente claro. Si yo quiero multiplicar dos matrices, el número de columnas de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la derecha. Esa es la condición para que se puedan multiplicar. Y el resultado, en ese caso, tiene el número de filas de la primera matriz y tiene el número de columnas de la segunda matriz. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Profe, una pregunta, ¿podría repetir lo de el orden? O sea, lo del 2. Es que no entendí muy bien esa parte. O sea, lo que dije fue que el resultado, o sea, esto naturalmente tiene un resultado, ¿no? Y el resultado es una matriz. El orden del resultado corresponde al orden, mejor dicho, por decirlo de alguna forma. Tú te olvidas de estos dos números que quedan en la mitad y te quedas con los dos números de los extremos. En ese caso te quedaría 2 por 2. Entonces, el resultado de la multiplicación, en este caso, tendría orden 2 por 2. Tendría el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. ¿Sí soy más claro ahora? ¿O Sí, no? sí, señor. ¿O no? ¿Sí? O pues lo podría resolver para ver si sí te entendí bien. Lo que pasa es que primero tenemos que describir las condiciones porque todavía no he dicho cómo vamos a hacer la multiplicación. ¿Sí me Ok, hago entender? sí, sí, Pero señor. pues si quieres verlo, lo que estoy diciendo es que el resultado, en este caso, debería ser una matriz donde el número de filas es este numerito, que es un 2, entonces tendría dos filas, y el número de columnas es este numerito de acá. Es decir, tendría dos columnas. Es decir, el resultado sería una matriz de orden 2 por 2. Todavía no he dicho cómo se va a calcular. Lo único que he dicho es cuál es el orden del resultado de la multiplicación. ¿Sí? Sí, ya, ¿Sí es claro ese pedazo por lo menos? sí, ya entendí. ¿Para todos es claro? ¿Alguien Sí, tiene profe. alguna otra No, pregunta? no, no, señor. No, profe, ninguna.
Entonces, ahora sí entremos a discutir cómo se calcula esa multiplicación. Ustedes dirán que he hecho como mucho preludio para contar cómo es que se calcula, pero es que es importante tener en cuenta esas condiciones que estoy manifestando. Entonces, una vez uno ha verificado que la multiplicación se puede hacer y una vez uno ha verificado cuál es el orden del resultado de la multiplicación, vamos a mirar cómo se calcula efectivamente esa multiplicación. Y entonces la idea es la siguiente. Cuando yo quiero llenar esta matriz para determinar el resultado, yo voy a mirar eso por cada componente. Entonces yo voy a coger cada componente de la matriz, del resultado, que ese todavía no lo conocemos, y para calcular, por ejemplo, esta componente, vamos a tener en cuenta esta regla que estoy mostrando en amarillo. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo que yo miro a qué componente corresponde esto, es decir, esta es la componente 1, 1, porque es la primera fila y la primera columna. Entonces, para calcular esta componente, lo que hago es tomar, como esto es primera fila y primera columna, cojo la primera fila de la matriz de la izquierda y la multiplico por la primera columna de la matriz de la derecha. Cuando yo hablo de multiplicar la primera fila por la primera columna, estoy hablando de esta multiplicación entre fila y columna que habíamos mostrado anteriormente. Es decir, y ya voy a entrar a operar. Si yo quiero encontrar esto de acá, este número de acá, que es la primera fila y la primera columna, o que está en la primera fila y la primera columna, cojo la primera fila de la matriz de la izquierda y la multiplico por la primera columna de la matriz de la derecha. Pero si yo, por ejemplo, quiero determinar esta componente de acá, que esa es la primera fila y segunda columna, entonces en ese caso cojo la primera fila de la matriz de la izquierda y la multiplico por la segunda columna de la matriz de la derecha. Eso es lo que estoy diciendo aquí en amarillo. Estoy diciendo, ubico la fila y la columna que quiero calcular, es decir, la componente que quiero calcular, y de acuerdo a la fila y a la columna en que se encuentra, yo cojo la fila de la matriz de la izquierda, siempre de la matriz de la izquierda se coge la fila, y cojo la columna de la matriz de la derecha correspondiente y hago la multiplicación en el sentido de esta multiplicación que estoy presentando aquí arriba. ¿Sí es más o menos clara la idea de cómo se va a calcular? ¿Sí me hago entender más o menos con la estructura? Miremos el ejemplo y miremos este ejemplo precisamente. Yo esto lo tengo aquí abajo. Entonces quiero que miren lo siguiente, para que vean la idea. Voy a bajar esto hasta acá. Yo tengo o yo quiero, para calcular el producto, ver cuál es el resultado en cada componente. Entonces, yo voy a mirar esta primera componente. Esta primera componente está ubicada en la primera fila y la primera columna de la matriz. Entonces, lo que voy a hacer es coger la primera fila, que en este caso es 1, 4, 5, y la voy a multiplicar por la primera columna de la segunda matriz. Es decir, cojo la fila de la matriz de la izquierda y la columna de la matriz de la derecha.
cojo estos dos vectores, esta fila y esta columna, y las multiplico de acuerdo a como habíamos discutido allá arriba. Esa multiplicación de aquí arriba era coger cada componente de la fila, multiplicarla por la correspondiente componente de la columna y luego hacer la suma entre esas multiplicaciones. Es decir, el resultado de esta multiplicación sería 1 por 4 más 4 por 8 más 5 por 2. Yo realizo esas operaciones, primero hago las multiplicaciones, luego hago las sumas y en este caso el resultado me dio 46. Este número de acá es el que corresponde a la primera fila y primera columna del resultado de la multiplicación. Si es claro de dónde salió este 46 que estoy escribiendo ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Para todos? ¿O hay alguien para el que no sea claro de dónde salió el 46? Voy a recapitular. Yo quería encontrar este numerito que voy a poner acá. Entonces, como esta es la primera fila y la primera columna, cojo la primera fila de la izquierda y la primera columna de la derecha y las multiplico de acuerdo a la multiplicación entre vectores que había definido anteriormente. Hago la multiplicación, me da un resultado, ese resultado siempre va a ser un número, ese número es el que voy a poner en la correspondiente posición. Supongamos que ahora yo quiero encontrar este numerito de acá. Este número está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces yo cojo la primera fila, que es 1, 4, 5, de la matriz de la izquierda, cojo la segunda columna, que es 1, 3, 5, de la matriz de la derecha, hago la multiplicación entre estos dos vectores, como la habíamos definido al principio. En este ejemplo, la multiplicación había dado o me da 38. Si es claro para todos de dónde salió este 38. Sí, profe, sí es claro. ¿Sí estamos todos de acuerdo con esa operación? O sea, todos estamos de acuerdo en que el resultado de esto da efectivamente 38. Sí, sí, señor. Listo, pues. Y entonces este 38 es el que corresponde a la primera fila y segunda columna del resultado de la multiplicación. Y así voy continuando. Entonces quiero calcular este de acá. Este es la segunda fila y la primera columna. Entonces cojo la segunda fila de la matriz de la izquierda y la primera columna de la matriz de la derecha. Hago la multiplicación, en este caso me dio 50, y entonces ese 50 va en la segunda fila y en la primera columna del correspondiente resultado. Y entonces, hasta el momento, he conseguido las primeras tres componentes del resultado de la multiplicación. Quiero que me digan, para ver si es claro, ¿cuál es el numerito entonces que debería poner acá, en ese espacio que me está faltando? ¿47, profe? 47. 47.
¿Todos estamos de acuerdo en que es 47 o para alguien no es claro por qué da 47? Si no es claro, díganme. ¿Todos bien hasta ahí? Miremos si efectivamente eso pasa. Yo cojo la segunda fila, porque esto es la segunda fila y segunda columna. Entonces yo cojo la segunda fila de la izquierda, la segunda columna de la derecha, hago la multiplicación, como la habíamos definido arriba, y eso da efectivamente 47. Y entonces la multiplicación entre esta matriz y esta matriz da como resultado esta otra matriz, que es de orden 2 por 2 y es 46, 38, 50, 47. Y entonces hemos multiplicado estas dos matrices que me habían dado originalmente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes con respecto a este proceso? Bien, listo pues. Miremos otro ejemplo. Mira, aquí está el resultado. Este ejemplo lo hice como varias veces. Miremos este segundo ejemplo. Y ya miramos un ejercicio para que hagan ustedes. Quiero que miren cuidadosamente la idea de todo lo que se ha descrito. Tengo estas dos matrices que las quiero multiplicar. Para ver si se pueden multiplicar, pues utilizo el truco que les había mencionado. Cojo el orden de esta matriz, que esta matriz es de orden 3 por 2, y cojo el orden de la siguiente matriz, que esta matriz es de orden 2 por 2. Entonces, para ver que efectivamente se pueden multiplicar las dos matrices, cojo estos dos números de la mitad, perdón, y verifico que sean iguales. Si estos dos números son iguales, entonces la multiplicación se puede hacer y el orden del resultado, es decir, el número de filas y columnas, es el que corresponde a olvidarme de estos dos numeritos de la mitad y quedarme solo con los extremos. Es decir, el orden de esta multiplicación es 3 por 2, como estoy mostrando en este momento. Ahora, ya sabemos cuál es el orden del resultado. Bueno, ya sabemos que se puede hacer la multiplicación, ya sabemos cuál es el orden del resultado. Lo que viene a continuación es hacer la multiplicación. Esa multiplicación a mí me dio esto de acá. Quiero que por favor me digan si estamos de acuerdo en este resultado que me dio la multiplicación. O si para alguien no es claro de dónde salieron todos esos números del lado derecho. Revísenlo 2 minutos. Si quieren, hagan ustedes las cuentas, a no ser que no haya claridad sobre cómo hacerlas. Y me confirman si efectivamente este es el resultado de esa multiplicación.
¿Sí está bien o no? ¿O hay algo que no sea claro en ese resultado? Sí, profe, sí está bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta? Simplemente como por clarificar, estos números salen del proceso que les había mencionado. Es decir, este número de acá, que está en la primera fila y la primera columna, es el resultado de coger la primera fila de la matriz de la izquierda y multiplicarla por la primera columna de la matriz de la derecha. Entonces uno puede hacer la operación, digamos que más o menos rápido. Uno dice aquí debería ir primera fila de acá por primera columna de acá. Entonces es 1 por 3, 3, más 4 por 5, 20. 20 más 3 daría 23. Y si, por ejemplo, yo quisiera, supongamos que ya he calculado las anteriores, mirar este número de acá, de dónde sale, pues este es la segunda fila y la segunda columna. Entonces cojo la segunda fila, que es menos 1, 5, y la multiplico por la segunda columna de la derecha, que es menos 4, 1, y esto me da 9, porque menos 1 por menos 4 da 4, más 5 por 1 que es 5, da como resultado el número 9. Y así voy mirando o voy llenando cada uno de los huequitos que tiene la correspondiente matriz. Esa es la manera como se define la multiplicación entre matrices. Si no hay ninguna pregunta, quisiera que miráramos un ejercicio. Entonces quiero que ustedes me calculen, para ver si es claro, esta multiplicación. Vamos a poner aquí una matriz de 3 por 3. Y lo vamos a multiplicar con esta matriz. Y lo primero que quiero que me digan es si esa multiplicación se puede hacer. ¿Sí puedo multiplicar esas dos matrices? Sí se puede. Levante la mano el que piense que no se pueden multiplicar. Miremos que el orden de la matriz de la izquierda es 3 por 3. La matriz de la derecha es de orden 3 por 2. Entonces, sí, efectivamente, el número de columnas de la matriz de la izquierda es igual al número de filas de la matriz de la derecha. Entonces, esa multiplicación sí se puede hacer. ¿Alguien me puede decir de qué orden sería el resultado? 3 por 2. ¿Todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Entonces, el resultado sería de 3 por 2. Por favor, 5 minuticos para cerrar. Regálenme el resultado, es decir, cuál es la matriz que resulta de esta multiplicación.
¿Listo? Sí, profe, creo que sí. Regálame por favor el resultado por fila, por favor. 0, 20, 3, 41, 6, 62. ¿Qué dicen los demás? ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe, estoy de acuerdo. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. ¿Exactamente lo mismo? ¿A todos les dio lo mismo? ¿Alguien está teniendo problemas con esta operación? Levanten la mano si estamos bien hasta este momento. Listo, pues. Bien. El tiempo ha terminado. Dejamos así por hoy. La próxima clase quiero entrar a discutir algunas propiedades que tiene esta operación y esperaría la próxima clase traerles información un poquito más concreta de cómo va a ser el proceso de alternancia a partir de la próxima semana. ¿Listo? Nos veríamos entonces el viernes, creo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta Muy bien. luego. Hasta luego.